Involución y evolución del ser humano. Primera parte. Entre todos estos artículos que he resumido en esta conferencia, hay varios relacionados con el macrocosmos y el microcosmos, con la cosmogénesis, la antropogénesis y con el desarrollo de la oleada de espíritus manifestada por Dios a través de los mundos y en el planeta Tierra. Como se puede apreciar, algunos datos se repiten, porque estos artículos fueron escritos en diferentes fechas y con diferentes propósitos. Sin embargo, toda la información se puede considerar complementaria. Si la persona que escucha este audio no está familiarizado con este tema, le aconsejo que consulte los diagramas relacionados con los planos cósmicos, con el Ser Supremo, con nuestro esquema evolutivo de mundos, con nuestro Dios e incluso con los ciclos de renacimiento y muerte. Como he dicho otras veces, la Fraternidad Rosacruz en su página web tiene todos los diagramas y ahí está, entre ellos, está principalmente el que se relaciona con esta conferencia. Bien, vamos a comenzar por comentar algo sobre el universo, sobre el macrocosmos en general. Según los anales acásicos, memorias de la naturaleza, como queramos llamarlo, donde se encuentra toda la información transmitida por las jerarquías superiores y según la información recibida por los guías de la humanidad, nuestro universo es el resultado de una conjunción magnética de enorme importancia entre el Dios cósmico de la constelación de la Osa Mayor y el de la constelación de las Pléyades. Y como resultado de esta conjunción surgió o respondió, por decirlo así, un tercer Dios desde la gran estrella de Sirio en la constelación del Perro, del Can. Ese es el origen de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar en su totalidad se encuentra en el plano físico de un sistema de 7 grandes planos. Normalmente en el esquema de la Fraternidad Rosacruz se llama planos cósmicos o mundos cósmicos, planos cósmicos creo que es. Pues nuestro sistema solar está en el plano más bajo de ellos, que sería considerado el físico, de un sistema de 7 grandes mundos o planos, que constituyen la vida expresiva o la expresión de un gran ser cósmico todavía más trascendente que nuestro Dios, mucho más, infinitamente superior, normalmente llamado Ser Supremo. Siendo el cuerpo causal del segundo rayo, que tiene que ver con el amor y la sabiduría, y su regente físico, nuestro Dios solar, que es el otro aspecto relacionado con la formación de nuestro sistema solar, repito, en ese séptimo plano cósmico, el más denso de todos. Tiene una relación directa con el cuerpo causal de este Dios, con relación directa que es de segundo rayo, de amor sabiduría, y su aspecto físico, su regente físico, estaría directamente relacionado con nuestro propio Dios, el creador de este sistema solar. También se relaciona, como es lógico, con las jerarquías creadoras superiores que colaboran con él y con los 7 principales rayos. Ya veremos que en un sistema solar no solamente son los planetas físicos que vemos, hay un esquema de 7 mundos para esos planetas y hay una serie de rayos que se relacionan con las 7 jerarquías, con los 7 planetas. Es un conglomerado de fuerzas, energías, seres, etc. La concepción de nuestro universo o sistema solar viene de la constelación de la Osa Mayor y de la constelación de las Pléyades, como hemos dicho.
cuyas corrientes de vida son septenarias. Los dos dioses de diferente polaridad y progenitores, vamos a ver, de una forma general les llamamos dioses. Esos dos, relacionados con la Osa Mayor y las Pléyades, concibieron o iniciaron a un elevado y excelso adepto de la gran fraternidad blanca de Sirio. Y lo iniciaron como futuro señor, como futuro creador de nuestro sistema solar. O sea, nuestro Dios está relacionado con la Osa Mayor y las Pléyades y allí fue iniciado como Dios, con la capacidad de crear un sistema solar. Este Dios fue asistido en su iniciación por varios seres altamente evolucionados y ayudado por 3 tipos de seres para la construcción de dicho sistema. Dios trabaja con la sustancia raíz cósmica del 7º plano cósmico, como he dicho, y trabaja con esa sustancia raíz cósmica como una materia prima, introduciéndola en un gigantesco vórtice de fuerza que la sitúa en el centro de una esfera de su creación. Estamos hablando de un espacio que él ha elegido previamente, el espacio frío, inmanifestado, en el 7º plano cósmico. Sobre este material se estructura la nebulosa central, que luego se convierte en una nebulosa incandescente, constituida de 7 niveles de materia o tipos de átomos, que son los que van a representar los 7 mundos. La nebulosa está en estado incandescente y se va enfriando progresivamente formando un disco que a su vez se fragmenta en anillos en anillos que rodean la masa central. En cada anillo se establece un vórtice de fuerzas que agrupa la materia atómica para formar un planeta, el cual comienza por ser una masa de gases incandescentes como el origen del Sol, esa nebulosa incandescente, y luego ya va solidificándose a través de la creación y combinación de los elementos químicos o atómicos que se encuentran en ella. Lo que aquí hoy llamamos algo así como la materia que aquí llamamos en la tabla periódica átomos con sus correspondientes subpartículas, etcétera. Y así, bueno, pues hasta llegar a admitir la vida física, la formación de la vida, gracias, repito, a esas jerarquías colaboradoras de nuestro Dios. O mejor dicho, hasta formar las muy diversas formas que serán utilizadas por las vidas evolucionantes. Porque primero se crean los mundos. Y los mundos se crean de acuerdo a las necesidades que van a tener las vidas que van a evolucionar en ellos. El trabajo de las jerarquías creadoras sobre los diferentes tipos de átomos, según la vibración y conciencia que les afecte, claro, pues bueno, establecen los 7 planos, los 7 mundos, y como las agrupaciones atómicas están en todos los niveles, a cada mundo o dimensión del espacio le corresponde un tipo específico de conciencia dentro del plano donde se encuentre. Toda vida y conciencia se manifiesta por medio de una forma y la vida y la conciencia de Dios se manifiestan por medio de las infinitas e innumerables vidas que se agitan en los 7 mundos gracias a que Él compenetra con dichas vidas y conciencia los éteres cósmicos de este 7º plano cósmico, donde va a crear el campo evolutivo para sus hijos, para los espíritus virginales, o sea, en el caso nuestro, cuando nos diferenció de él a partir de su propio mundo y de nuestro propio mundo, mejor dicho, se comenzaron a formar los otros mundos, pero en sentido físico fue el origen del sistema solar. El sistema solar no comenzó por un sol como el que tenemos ahora, sino de ese espacio frío se fue formando un calor
porque ya había movimiento en él, luego la luz, luego se fue enfriando, bueno, se convirtió en esa nebulosa incandescente, que luego ya parte de ella se iba concentrando, enfriando, y se fueron expulsando los planetas. Y el Sol ya luego ya quedó tal y como es. En la construcción se crean primero, en sentido etérico y de forma, de materia, primero los planos superiores, que se densifican progresivamente gracias a las jerarquías, a medida que las oleadas de vida recorren el camino involutivo hacia la materia o mundo físico. O sea, según, en nuestro caso, descendíamos para adquirir los átomos simiente, que luego atraerían la materia para formar los cuerpos hasta llegar al mundo físico. Cuando alcanza el máximo de materialidad o mundo físico, la vida que anima al reino mineral, por ejemplo, comienza el ascenso con la fuerza del primer aspecto de Dios, creando los diferentes reinos hasta alcanzar las formas humanas en evolución como la nuestra. Y esto es a través de la cadena planetaria donde están los globos y las rondas. Ahí vemos como la vida desciende, el espíritu se representa como vida que desciende, adquiere los átomos simiente, con la ayuda de las jerarquías en los diferentes mundos, se va trayendo materia, le dan el germen de los diferentes cuerpos, van trayendo materia, va formando los diferentes cuerpos hasta que llega al mundo físico y forma su cuerpo físico. La manifestación de este Dios, pues hay que hablar de que la estrella Sirio es para nuestro Dios solar lo que es el espíritu virginal o mónada, como le llaman en otras escuelas. La estrella Sirio es para nuestro Dios lo que es el espíritu virginal para nuestro triple espíritu. Nuestro triple espíritu se manifiesta en tres aspectos. Cada uno de ese triple es tres aspectos que tiene, tres poderes, se manifiesta en tres mundos. Pues bien, esa relación es la misma. Sirio para nuestro Dios es exactamente igual que el espíritu, nuestro propio espíritu virginal, respecto al triple espíritu que es él mismo manifestado, como una trinidad, manifestado en su propia creación. La energía de Sirio se concentra por medio del corazón del Sol, o sea, del Sol invisible, y llega a las jerarquías creadoras conteniendo ese principio de amor cósmico y manifestando la energía del segundo rayo. Esto en nuestro Dios tiene su origen en, como digo, en esas estrellas, en las jerarquías de esas estrellas, que fue donde recibió su iniciación como Dios. La encarnación física de nuestro Dios está dentro del Sol que percibimos, aunque su aspecto externo sean gases incandescentes que ocultan su verdadera naturaleza. Esto no tiene nada de extraño, porque es exactamente igual que ocurre con nuestro cuerpo físico, que oculta nuestro verdadero ser. Nuestro cuerpo físico es materia física, no es el verdadero ser. El verdadero ser está muy por encima del mundo físico y del cuerpo físico. Su aspecto externo, que son esos gases incandescentes, ocultan su verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de Dios, relacionada con el segundo rayo de amor, y cuya constitución es similar a la del núcleo del átomo, compuesto de 12 planetas internos, protones positivos, son,
que esos 12 planetas internos que se equilibran con 12 externos, que harían de electrones negativos. Y lo mismo que los planetas exteriores son el campo de evolución de diferentes oleadas de espíritus, en los interiores evolucionan los seres de la naturaleza espiritual más elevada del sistema solar. La oleada de vida de espíritus virginales evolucionantes, como nosotros, transmite sus experiencias a la conciencia de Dios como o igual que nuestro ego la recibe de la encarnación o del renacimiento que hace como personalidad. Personalidad es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo de deseos y la mente. El ego recibe de todo eso en cada vida, cada renacimiento, recibe el beneficio de esa vida, esa quinta esencia, lo que le sirve para evolucionar. Pues eso mismo ocurre de nosotros como espíritus. La evolución nuestra como una oleada de espíritus repercute también en la conciencia de Dios, en la evolución de Dios. Desde otra perspectiva, Dios mismo corresponde, podríamos decir que se corresponde a la chispa divina, al espíritu virginal. El universo, el sistema solar en su aspecto grupal, pues puede representar perfectamente al ego, al triple espíritu, a ese yo superior. Y nuestra oleada de vida correspondiente a la personalidad, como personalidad, nuestra oleada de vida se correspondería con la personalidad. De modo que Dios se desarrolla por medio de las oleadas de vida o espíritus que Él mismo diferenció dentro del esquema evolutivo que es Él. Estamos en Dios, en su conciencia. Nuestra vida es parte de su vida, nuestra conciencia es parte de su conciencia y estamos evolucionando en un mundo que es parte de Él. Pero, ¿quién es Dios? Nuestro Creador está evolucionando desde el séptimo plano cósmico del Ser Supremo, como hemos dicho, donde ha creado su esquema evolutivo de 7 mundos, que son el campo de evolución para nosotros. Su cuerpo causal está en el plano mental cósmico del Ser Supremo, y su procedencia es del segundo plano cósmico, relacionado con el segundo aspecto o rayo de amor del Ser Supremo. Como es arriba, es abajo. Por eso nosotros, nuestra mente, el aspecto mental, en el esquema evolutivo que estamos haciendo, la evolución nuestra como espíritus, está relacionada con el tercer mundo, con el mundo del pensamiento, las regiones superiores. Aunque nosotros estemos evolucionando aquí abajo en el mundo físico. Pero nuestro verdadero ser, la chispa divina que Dios diferenció, está en el sexto. Ese es el mundo de los espíritus virginales. La encarnación física de Dios está en el sol invisible y está relacionado subconscientemente con el cosmos, que es la manifestación del Ser Supremo, y conscientemente con su propia manifestación. O sea, como nosotros lo estamos con el cuerpo físico. Nosotros estamos relacionados subconscientemente con Dios, porque somos parte de Él, pero conscientemente con el mundo físico y con nuestro cuerpo físico, como es lógico. Desde otra perspectiva, Dios mismo es la chispa divina, el aspecto grupal del universo es su ego, y nuestra oleada de vida, como he dicho, es su personalidad. Nuestro espíritu, el ego y sus cuerpos. El Logos o Dios evoluciona a través de sus creaciones y oleadas de vida, o sea, oleadas de espíritus,
que recorren sus esquemas para transformar sus capacidades latentes en poderes dinámicos. Cada oleada de vida penetra más en la materia, haciendo un mundo cada vez más complejo, hasta que adquiere la autoconciencia o individualización. Conciencia es tomar conciencia de sí mismo como un ser individual, que es lo que nosotros hicimos en la época Atlante, para luego tomar conciencia de Dios. Tomar conciencia de Dios aún nos queda mucho. Sabemos de la existencia de un Dios, o como queramos llamarlo, pero tomar conciencia de Él aún no. Así se establece una conciencia recíproca, con la diferencia de que el trasfondo de la conciencia de Dios es cósmico, puesto que Dios está evolucionando en los planos cósmicos, en los mundos cósmicos del Ser Supremo, y el de la conciencia humana es material, porque nosotros estamos aquí en el mundo físico del esquema que ha creado Dios. Alguien se puede preguntar que ¿por qué crea Dios? Si es Dios. Porque Dios está evolucionando también dentro del esquema y de la conciencia del Ser Supremo, como nosotros lo hacemos respecto a Él. Como he dicho, estamos evolucionando gracias a su vida, a su conciencia y a que somos parte de Él. Él es una chispa divina como nosotros, con la sola diferencia de que su grado le permite hacer creaciones mayores que las nuestras. Es decir, Dios está evolucionando gracias a sus creaciones, como nosotros lo hacemos gracias a nuestros cuerpos de diferente grado de materia y a nuestro trabajo y experiencias en la Tierra. Dios crea en el séptimo plano cósmico, en el mundo físico cósmico. Nosotros creamos en el séptimo mundo, en el séptimo plano, también físico, pero del esquema que ha creado Dios, del sistema solar, del sistema de 7 mundos que ha creado Dios. Él es consciente de cómo evoluciona su creación y la hace y cambia según sus planes, necesidades y karma, como nosotros lo haríamos si fuésemos conscientes de un futuro posible mal en nuestro cuerpo. ¿Y cómo crea Dios? Dios toma la idea del tercer plano cósmico, el mundo del pensamiento del Ser Supremo. Busca un sitio en el espacio y lo compenetra con su aura, con su vida, para despertar las actividades que hay en cada átomo indivisible. O sea, como nuestra vida y conciencia compenetran las células y los átomos de nuestro cuerpo. La esfera inmediata que extrae es más densa. Esta esfera la ordena y la compenetra con su conciencia, pero modificándola en cada división. Y así la sustancia raíz cósmica se pone en vibración a diferentes grados de intensidad, según la función que tenga que hacer cada uno. La elección del campo o espacio y su extensión y cualidades del mismo para la manifestación dependerá de la evolución espiritual del Dios, que evocará la cantidad y cualidad de criaturas que precise para poder llevar a cabo su obra dentro de su círculo limitado, del espacio que va a utilizar para crear el sistema solar. La sustancia o esencia raíz cósmica es la expresión del polo negativo del espíritu universal, mientras que Dios mismo es la expresión del polo positivo. El resultado de la compenetración es la creación de un espacio cristalizado, a través del cual y del trabajo de sus hijos, o sea, nosotros en este caso, pues a través del trabajo nuestro va a aumentar su conciencia cuando terminemos la evolución en este esquema de 7 mundos. Los mundos son estados de materia y vibración, y de conciencia, y su misión es infundir la vida en la materia.
En realidad, estos mundos son los intermediarios entre Dios y el hombre. Los mundos se relacionan con 7 espíritus ante el trono, 7 jerarquías principales y los 7 rayos planetarios. Los mundos son estados de materia de distinta vibración, conciencia y densidad. De forma similar, los sólidos, líquidos y gases de nuestro mundo. Estos mundos se van diferenciando uno tras otro según las necesidades del plan o de los planes de Dios, del esquema que haya hecho Dios. Respecto a nosotros como chispas divinas, como espíritus virginales, pues diremos que lo mismo que en los dioses, las chispas divinas tienen su origen en los átomos primarios cósmicos, que surgen del inmanifestado o absoluto, gracias al Ser Supremo también. Pero entre el átomo primario cósmico y la chispa divina o espíritu virginal hay mucha diferencia de grado, aunque no de clase. En realidad todo lo manifestado en sentido de vida, de espíritus o de materia está dentro del Ser Supremo. Entonces decimos que hay mucha diferencia de grado, aunque no de clase. Es parecido a lo que ocurre con el átomo y la célula. Los dos son necesarios, los dos evolucionan, los dos tienen aparentemente el átomo, aunque sea aparentemente, pero es real que tiene su propia vida, tiene sus movimientos, tiene atracción, tiene repulsión, y la célula está en un nivel muy superior al átomo, ya su evolución es superior, pero también tiene una vida y cumple unas funciones. Por lo tanto, hay una diferencia de grado. Los dioses creadores de esquemas como el nuestro condicionan la chispa divina para su desarrollo a través de la involución y evolución a través de los mismos, del esquema de 7 mundos y de los planetas de un sistema solar, en nuestro caso solamente ahora mismo relacionados con el planeta Tierra. Planeta Tierra que también tiene sus, vamos a decirlo así, encarnaciones. Nosotros estamos en el planeta Tierra desde siempre, incluso cuando ya era parte del Sol, porque la Tierra se separó del Sol, era no física como es lógico, se ha hecho física después, ya separada del Sol, y nosotros estábamos en esa época, estábamos ya en esa parte del Sol que se separó y que luego se hizo Tierra. Los dioses, o en este caso Dios, nos proporciona la sustancia o materia para nuestra manifestación y evolución, que es ese esquema de los 7 mundos. El más denso es el físico, que se relaciona con la Tierra física. Eso es exactamente igual que nosotros hacemos con las células. Nuestro cuerpo, al fin y al cabo, es el campo de evolución para ellas. Ellas tienen su propia conciencia y tienen su vida y evolucionan. Nuestra vida y nuestra conciencia están en la suya, en la de Dios, como la vida de la célula está en la nuestra. La diferenciación nuestra de Dios, como he dicho, porque Dios nos diferenció de Él, vamos a decir que nos separó temporalmente hasta que volvamos a Él con todos sus poderes latentes que tenemos ya desarrollados. Entonces Dios diferencia dentro de su propio esquema a los espíritus virginales para que sean de su misma naturaleza. Nos separa y nos pone inmediatamente al lado suyo. En ese sexto o segundo, si comenzamos por el propio mundo de Dios, en el mundo de los espíritus virginales. Somos de su propia naturaleza. Tenemos todo lo que Él tiene, menos la individualidad.
no teníamos la conciencia como individuos. Él nos lo prepara todo y para que tengamos el germen de la voluntad y todas sus mismas posibilidades latentes, que es lo que tenemos que desarrollar luego y hacer que se conviertan en poderes dinámicos a lo largo de la involución a través de los mundos y la evolución ya como individuos, con conciencia de sí mismo. En su mundo, el de Dios, estas chispas, estos espíritus virginales que fueron después, teníamos omniconciencia, pero no la conciencia individual. Como he dicho, una vez diferenciados en Dios y por Dios, comienzan a descender hacia los mundos más densos en forma de aspectos u ondas vibratorias, también llamados rayos de vida. Cada uno de nosotros pertenece a un determinado rayo, perdón. Descendimos por uno de ellos y volveremos a ascender por uno de ellos. Esos rayos están representados aquí en el planeta Tierra por una escuela de misterios. Y esas escuelas de misterios, en un momento dado de la evolución de la humanidad, de la sociedad aquí, se representan entre nosotros como escuelas de misterios, o escuelas de ocultismo, escuelas iniciáticas. La Fraternidad Rosacruz es una de ellas. Así comienzan a familiarizarse con la materia de los mundos. Estoy hablando de los espíritus virginales, de nosotros, por ejemplo, cuando Dios nos diferenció, y relacionándonos con la materia de los mundos, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu de vida y el mundo o las regiones superiores del mundo del pensamiento. Comenzamos a familiarizarnos, nos dan el germen de los diferentes cuerpos que vamos a tener, el átomo simiente, etcétera. Respondemos a los estímulos exteriores de las jerarquías superiores que colaboran con Dios, que son los que van a hacer todas esas cosas sobre nosotros. Repito, inconscientes como individuos. Estas jerarquías nos ayudaron a adquirir los diferentes cuerpos de los otros mundos inferiores, que es donde estamos evolucionando ahora. O sea, nos ayudaron a adquirir, a obtener los cuerpos, o sea, la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Estas chispas, los espíritus virginales, se manifiestan en los tres mundos espirituales mencionados: el espíritu de vida, divino, de vida y humano, que está en la región superior del mundo del pensamiento. Quedando velada entonces su conciencia como espíritus. Digamos que se encuentran en una especie de nada. No son dioses, no son individuos, no son personas o no éramos personas. Cuando estábamos descendiendo no habíamos adquirido conciencia de sí mismo, ni voluntad, ya nos quedamos dependiendo totalmente de las influencias y de los trabajos de las jerarquías superiores que hacían sobre nosotros. Solo respondíamos, vamos a decir, no sé, instintivamente, por denominarlo de alguna manera, a esas influencias. Como el mineral está despertando a las influencias nuestras, cuando le trabajamos el mineral, le convertimos, le transformamos, mucha gente no lo creerá, pero está despertando gracias a esas transformaciones nuestras. Y el vegetal responde a nuestras influencias cuando lo manipulamos, lo cuidamos, lo injertamos. Está evolucionando gracias a nuestras influencias, nuestros trabajos sobre ese reino. Y el animal más todavía, claro. Y ninguno de esos tres reinos tiene conciencia de sí mismo. Por lo tanto, nosotros pasamos por un estado similar. Bien, cuando estas vidas divinas, chispas, espíritus virginales, obtienen la conciencia animal, ya por aquí abajo por nuestros mundos, a través de la forma, claro, a través ya de un cuerpo, y cuando ya están preparadas para su individualización, que sería algo así,
una conciencia como la que tienen los animales domésticos, entonces el espíritu virginal emite una chispa o rayo que une esas vidas, las vidas vamos a imaginar la vida de un perro doméstico, el que no está individualizado todavía, no tiene conciencia de sí mismo, ese rayo, esa vida que anima, aunque a través de un espíritu grupo, esa vida que anima a ese perro, ya se conecta por medio de ese rayo, esa chispa del verdadero espíritu. Entonces se une a la región abstracta, a las regiones superiores del mundo del pensamiento. Y ahí es donde nace el ego, el yo superior. Es la conexión de ese triple espíritu manifestado en los mundos superiores, la conexión con los tres cuerpos que tenemos aquí abajo. El cuerpo de deseos, el cuerpo etérico, el cuerpo físico en el caso de un perro. No tiene todavía la mente. Entonces, cuando esa chispa divina, y gracias al trabajo de las jerarquías, hay una conexión en las regiones superiores del mundo del pensamiento, es cuando nace la mente en el centro de ese mundo. Nace la mente y por lo tanto nace el individuo. Esa es la individualización de esa vida ya como humano. Vamos a trabajar con la imaginación y nos vemos más allá de los prehistóricos, aquellos que eran bastante más animales que humanos. Pues ese sería el nacimiento del ser humano, o sea, como individuo. Ocurre así. Los animales domésticos son los que van en cabeza para la próxima individualización como humanos. Como hay una cantidad de seres humanos que van en cabeza para pasar a la nueva etapa, al nuevo grado de conciencia de superhombres, que sería algo similar como de situarnos en el nivel de los ángeles. A partir de ahí, el espíritu virginal entonces ya se hace consciente de la autoconciencia del hombre, esa individualización del ser humano. El espíritu toma conciencia de ello y vamos a decirlo así, de ese ego recién nacido, de ese yo recién nacido, y así a partir de ahí recibe ya toda la información de los tres mundos inferiores donde se manifiesta la personalidad, o sea, donde renace la personalidad. Nosotros renacemos en el mundo con vehículos, del mundo del pensamiento, del mundo de deseos, el cuerpo etérico de la región etérica y el cuerpo físico de la región física del mundo físico. A partir de ahí ya esa conexión hace que ese yo superior comience a evolucionar gracias a las experiencias de nosotros como personalidad, de esos cuerpos, a través de la quinta esencia que extraemos después de cada vida. Y a partir de ahí ya, según vayamos evolucionando en su momento, ahora somos conscientes aquí, solamente. En su momento seremos conscientes en las regiones etéricas, luego en el mundo de deseo, luego en el mundo del pensamiento. Y cuando ya lleguemos ahí, que no necesitan, ya no tendremos el cuerpo físico, como es lógico, iremos abandonando los diferentes cuerpos, quedándonos solamente con los poderes del espíritu, y a partir de ahí ya continuaremos con esa evolución hasta llegar al propio mundo de los espíritus virginales, que es donde realmente estamos como chispas divinas, y después ya al mundo de Dios. Entonces es cuando podemos decir que somos conscientes de todos los mundos. Seremos conscientes, habremos sido conscientes primero en todos los mundos, según vamos ascendiendo. Y cuando lleguemos allí, tendremos la conciencia de todas las experiencias en todos los mundos y todos los poderes desarrollados de los diferentes aspectos y cuerpos que hemos tenido en todos los mundos. Cuando Dios decide manifestarse por medio de un campo evolutivo, un esquema de 7 mundos como el nuestro, donde van a evolucionar sus hijos, con él hay una serie de jerarquías que son las que preparan el campo
para que esos millones de espíritus puedan desarrollar las posibilidades de su Padre, de nuestro Creador, de Dios, que todos tenemos dentro. La materia de los 5 planos que atraemos para formar nuestros cuerpos, nuestros vehículos de manifestación, pertenecen al rayo del espíritu, aunque este tiene también aspectos de los otros rayos. Nosotros trabajamos en la evolución, pertenecemos a un rayo, pero trabajamos con todos. Evolucionamos gracias también a los otros porque trabajamos en todos los sentidos. Esos rayos, como he dicho, se relacionan con las 7 jerarquías creadoras, o espíritus ante el trono, que le llaman otros también. En todo este trabajo estamos asistidos por las jerarquías que ya vienen de otra manifestación anterior de Dios. La formación del yo superior, que es la apropiación de los 3 átomos permanentes superiores, la formación del yo superior ocurre en los 3 primeros periodos de la cadena planetaria. A la vez nos dan también el germen de cada cuerpo futuro y que hoy conocemos como el cuerpo físico, etérico, de deseos y de la mente. Eso es lo que hacemos en sentido de involución. Así vemos que la mónada, el espíritu virginal, está conectado a todos los átomos permanentes relacionados con su propio ser en su descenso hacia el mundo físico. Está conectado, repito, el espíritu está conectado a todos los átomos permanentes en cada mundo, en cada plano, el cual recibe las vibraciones de los mismos según los capta a través de los cuerpos. El átomo recibe, guarda, asimila, mantiene todo el resultado de las experiencias y el espíritu lo asimila, lo recoge, porque todo eso, cuando a la misma vez que se va evolucionando, se va transformando en poder. Y esos son los poderes de Dios. Y repercute por narices en el espíritu virginal, en el auténtico espíritu que se manifiesta como una trinidad. También nosotros influenciamos a los demás átomos de nuestros cuerpos por medio de nuestra propia vibración, que es el resultado de la evolución y del rayo al que pertenecemos. Y por influenciamos a los diferentes reinos que nos siguen. Y estamos ayudándoles en su evolución, como los ángeles, arcángeles, los señores de la mente y de otras jerarquías están trabajando sobre nosotros, ayudándonos y evolucionando también gracias a ese trabajo. Según descendemos por cada mundo, las jerarquías superiores nos favorecen de 3 diferentes formas, entre otras, claro. Primera, nos implantan el germen de cada uno de los cuerpos inferiores o personalidad. Segunda, nos despiertan el principio espiritual relacionado con cada uno de los cuerpos. Y tercera, nos ayudan a obtener los átomos simientes de cada uno de los vehículos que necesitamos para evolucionar en dichos cuerpos. Despiertan, he dicho en la segunda, despiertan el principio espiritual relacionado con cada uno de los cuerpos, que son ese triple espíritu, sus 3 aspectos, porque de ahí luego van a surgir 3 almas relacionadas con los cuerpos y con los 3 aspectos del triple espíritu. Este esquema terrestre donde estamos evolucionando, habría que voy a decir algo también. Digamos que del primero de los 7 planos al que pertenece nuestro sistema solar, que es el mundo de Dios, salen las corrientes de energía que determinan al menos los 7 mundos, el esquema
evolutivo, donde ahora estamos en lo más inferior, llamado mundo físico, las regiones inferiores. Surgen también las 7 cadenas, los 7 periodos, las 7 rondas de la cadena, los 7 planetas o globos de cada ronda, los 7 reinos de la naturaleza y las 7 razas. Al menos, si se pone uno a investigar, posiblemente haya más cosas. Dios y su jerarquía. Nuestro Dios procede del segundo rayo cósmico de amor-sabiduría. Con él y por debajo de él están los 7 grandes seres creadores y señores de los 7 planos de nuestro sistema solar, los 7 mundos. Los 49 seres de cada uno de los subplanos de esos mundos, 7 por 7, 49. Los 7 espíritus planetarios, señores de los 7 planetas que han alcanzado el grado de adeptos cósmicos, que han alcanzado la 5ª iniciación solar. Y 7 jerarquías creadoras que desde el mundo de los espíritus virginales originan la vida en todos los reinos de la naturaleza. Menciono 7, hay más, ha intervenido más jerarquías, pero principalmente son 7. El esquema terrestre consta de 7 períodos de mundos. Cada período tiene 7 rondas o procesos de encarnación planetaria de nuestra Tierra. Cada ronda abarca la evolución de 7 planetas solidarios entre sí y kármicamente unidos durante el proceso de manifestación de una ronda, sabiendo que, claro, cada ronda es una manifestación física del espíritu planetario. Que por lo que he dicho, que nuestro planeta también reencarna. O sea, digamos, ha ido involucionando hacia la forma física y ahora se está espiritualizando. Y nosotros estamos unidos a ella y a su espíritu planetario. Cada planeta tiene su espíritu, como nosotros tenemos un cuerpo físico. Nosotros no somos el cuerpo físico, utilizamos el cuerpo físico. Y el espíritu planetario utiliza el cuerpo físico, que es el planeta. Como Dios utiliza el sistema solar. Desde el Sol invisible. Como cualquier buen estudiante de filosofía oculta sabrá, cuando hablamos de períodos que comprenden varios mundos o planos, nos referimos a días de creación o manifestación, en los cuales los espíritus virginales descienden a través de los mundos de diferente grado de vibración o materia para despertar los diferentes aspectos del espíritu y, a su vez, obtener los gérmenes de los futuros cuerpos, como ya he dicho, que les serán necesarios para obtener la propia conciencia y la conciencia de Dios, una vez transformados sus aspectos latentes en poderes dinámicos. Bien, estos mundos se compenetran porque su grado de densidad va desde los propios éteres cósmicos, donde Dios hace su creación, hasta el átomo físico, que es lo más denso de la creación de nuestro Dios. Algo similar a lo que ocurre con nuestro cuerpo físico, es decir, materia densa, líquida, gaseosa, moléculas, células, elementos químicos, átomos, con sus partículas, electrones, protones, neutrones, luego con sus correspondientes subpartículas. En fin, hay una cadena que se va compenetrando y, como he dicho, en un mismo espacio pues hay infinidad de grados de materia, de conciencia y de vida. Aunque estoy tratando la involución hacia el mundo físico de nuestra humanidad, quiero dejar claro que en esos mismos periodos evolucionan otros seres que ya comenzaron su involución y evolución en otros esquemas o periodos anteriores. Las jerarquías anteriores o señores de la mente comenzaron en otro plan de Dios anterior y ellos alcanzaron el estado humano, como nosotros lo hemos alcanzado en el periodo terrestre. Ellos lo alcanzaron en el periodo de Saturno, cuando nosotros comenzábamos a descender.
porque el globo más denso estaba en la región concreta del mundo del pensamiento. Los arcángeles, por ejemplo, alcanzaron el estado humano, esa individualización, en el periodo solar, porque el globo más denso estaba en el mundo del deseo. Y los ángeles lo alcanzaron en el periodo lunar, porque el globo más denso estaba situado en la región etérica del mundo físico. Nosotros hemos alcanzado el estado humano en el periodo terrestre, porque el globo más denso alcanza hasta el mundo físico. Y eso nos capacita para hacernos expertos en el manejo de la materia física, para así ayudar a otras oleadas de espíritus que nos siguen, como es el mineral principalmente. Los ángeles se hicieron expertos en el manejo, se individualizaron, se hicieron humanos, por decirlo así, para entendernos, en las regiones etéricas del mundo físico, por lo tanto son expertos en el manejo de la materia etérica. Y ellos son principalmente los que trabajan con los cuerpos etéricos, tanto nuestros como de los reinos que nos siguen. Los arcángeles fueron expertos en el manejo de la materia de deseos, por lo tanto trabajan en colaboración nuestra y nos han ayudado y colaboran con nuestros cuerpos de deseos y con el de los animales que lo tienen. Y los señores de la mente son expertos en el manejo de la materia mental, o sea, del mundo del pensamiento, y tienen relación con nuestra mente. Nosotros nos haremos expertos en la transformación y manejo de la materia física. Sin embargo, no debemos pensar que nuestro mundo es el más denso. Pues, en mi opinión, hay otros más densos aún, donde evolucionan otros seres que posiblemente continuarán su evolución en otra manifestación de Dios. Y con esto yo creo que hay para meditar un poco. Terminamos esta primera parte.